Hoy en El Gato con Reddit. Mi hermana se llevó a mi hija. Mi madre sabía del secuestro y me amenazó con desheredar por denunciarla. Mi familia y yo estamos atravesando un momento muy tenso, donde nadie se habla con nadie. Todo esto empezó cuando mi hermana intentó llevarse a mi hija sin permiso la semana pasada y sorprendentemente mi madre está defendiendo lo que hizo. Para entender mejor la situación, debo mencionar que mi hermana perdió la custodia de sus hijos hace aproximadamente 6 meses debido a su comportamiento irresponsable. La situación se desencadenó cuando su esposo descubrió que ella le estaba siendo infiel. Él decidió hacer público este hecho a través de Facebook, donde expuso la infidelidad para que todos lo supieran. Naturalmente, esto llevó a un divorcio complicado, pero la infidelidad fue solo la punta del iceberg. Mi hermana ha estado lidiando con problemas de adicción durante muchos años, lo que ha complicado enormemente su vida. Sus problemas comenzaron durante sus años escolares cuando empezó a juntarse con personas que ejercieron una mala influencia sobre ella, lo que terminó afectando gravemente su vida. El consumo de drogas y marihuana la llevó a descuidar sus estudios completamente. La situación se volvió tan grave que ni siquiera pudo terminar la escuela secundaria. Debido a estos problemas, mis padres intentaron ayudarla de todas las formas posibles durante ese periodo, pero hay un límite en lo que puedes hacer por alguien que se resiste a recibir ayuda. Al no terminar la secundaria, su única opción fue trabajar como mesera en un bar para poder mantenerse. Fue en ese trabajo donde conoció al que se convertiría en su esposo, quien se enamoró profundamente de ella. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de mi hermana. Solo después de conocerlo finalmente decidió buscar ayuda profesional en un centro de rehabilitación, algo que necesitaba desesperadamente. Logró desintoxicarse, y todos pudimos ver un cambio real en ella. Su relación con él se formalizó. Se casaron y con el tiempo tuvieron 2 hermosos hijos. Durante ese periodo parecía que todo finalmente estaba tomando un buen rumbo, y todos nos sentíamos muy orgullosos de ver cómo había logrado enderezar su vida. Sin embargo, todo cambió drásticamente hace aproximadamente un año cuando nuestro padre falleció de manera repentina. Su muerte afectó a mi hermana de una manera que nadie hubiera podido anticipar. Cayó en una profunda depresión que la llevó por una espiral descendente constantemente. Le sugerí que visitara a un terapeuta para procesar su dolor, pero ella siempre se negaba, insistiendo en que no necesitaba ayuda psicológica. Comprendo perfectamente que el duelo es un proceso increíblemente difícil de manejar. Yo misma todavía estoy procesando la pérdida de mi padre. Sin embargo, cuando eres padre, creo que tus hijos deben ser tu principal prioridad. Lamentablemente, mi hermana parecía no entender esto. Tras la muerte de nuestro padre, comenzó a descuidar sus responsabilidades como madre, y apenas pasaba tiempo con sus hijos empezó a dejarlos en mi casa durante todo el día mientras su esposo trabajaba. Me explicaba que necesitaba salir con sus amigos para desahogarse porque se sentía abrumada con la maternidad. Al principio no me molestaba ayudarla. Como trabajo desde casa y mi hija de 11 años disfruta mucho jugando con sus primos, intenté apoyar a mi hermana tanto como pude, pero después de algunas semanas, la situación se volvió bastante pesada. Cuidar de 3 niños mientras intentaba mantener mi trabajo era demasiado. A veces, ni siquiera venía a buscar a sus hijos hasta muy tarde en la noche. Después de haberlos dejado conmigo durante horas, me encontré cuidando a sus hijos todo el día, todos los días, mientras ella salía a divertirse. La situación lo a un punto crítico cuando su esposo descubrió que mi hermana había vuelto a consumir drogas. La encontró vagando por un parque sin su bolso y descalza, completamente desorientada. Habíamos estado tratando de contactarla durante todo el día y estábamos realmente preocupados por ella. Cuando él la encontró y nos contó lo que estaba pasando, quedó claro que había recaído profundamente en su adicción. Mi madre y yo inmediatamente quisimos llevarla de nuevo a un centro de rehabilitación,
pero ella se negó rotundamente, insistía en que podía manejar la situación por sí misma, y que no podía alejarse de sus hijos. Le advertimos varias veces sobre las consecuencias, pero era demasiado terca para aceptar la ayuda que tan evidentemente necesitaba. Como era de esperarse, la situación no mejoró durante algunas semanas. Pareció intentarlo, pero luego volvió al mismo patrón. Dejaba a sus hijos en mi casa, sin previo aviso, y desaparecía en ese momento. Decidí informar a su esposo. No podía seguir siendo la niñera permanente de sus hijos y quería que él buscara otras alternativas. Creo que esto fue lo que llevó al esposo de mi hermana a empezar a investigar su paradero, lo que finalmente lo llevó a descubrir su infidelidad. La encontró teniendo relaciones con su proveedor de drogas, lo que marcó el fin definitivo de su matrimonio. Durante el proceso de divorcio, el esposo de mi hermana y su abogado investigaron exhaustivamente su pasado y presentaron un caso devastador contra ella. Se aseguraron de recopilar todas las pruebas posibles sobre su historial, sus problemas de adicción, su comportamiento negligente y sus fallos como madre. Las evidencias eran tan contundentes que como resultado mi hermana perdió la custodia de sus hijos. El tribunal le ordenó asistir a terapia obligatoria y tomar medidas para reorganizar su vida antes de poder considerar siquiera la posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos. Desde entonces, mi hermana ha estado extrañando intensamente a sus hijos. Cada vez que intenta comunicarse con ellos, se niegan a hablar con ella. Al principio pensé que quizás su exesposo estaba impidiendo el contacto, pero resultó que no era así. Los propios niños son quienes no quieren tener ningún tipo de contacto con ella. Sin sus hijos, mi hermana comenzó a pasar todo su tiempo libre en mi casa, específicamente con mi hija. Asistía a sus sesiones de terapia, y luego venía a nuestra casa para pasar el resto del día. Su presencia se volvió tan constante que solo se iba después de la cena para regresar al día siguiente después del desayuno, como si siguiera un horario establecido. Llegué a sentir cierta aprensión por su presencia constante. La animaba a pasar tiempo con otras personas también, pero ella se negaba, diciendo que estar con mi hija era todo lo que necesitaba para sentirse bien. Era evidente que mi hermana estaba tratando de llenar el vacío que dejaron sus propios hijos con mi hija. A pesar de esto, no quería ser insensible con ella, así que esperaba que con el tiempo su situación emocional mejorara. Sin embargo, con el paso del tiempo, el comportamiento de mi hermana se volvió cada vez más invasivo. Comenzó llevando a mi hija a tomar helado todos los días, a pesar de que yo le había pedido explícitamente que no lo hiciera. Cuando le explicaba que demasiados dulces no son buenos para ningún niño, ella argumentaba que yo necesitaba relajarme y que mi hija merecía divertirse con ella. Era claro que esto tenía más que ver con mi hermana intentando llenar su propio vacío emocional que con el bienestar de mi hija. Luego empezó a distraer constantemente a mi hija de sus tareas escolares. Le decía cosas como que no necesitaba estudiar tanto, que con su belleza siempre podría encontrar a alguien que la mantuviera. Estos comentarios me hacían sentir muy incómoda, ya que parecía estar alentando a mi hija a depender de otros en lugar de desarrollar su propia independencia. Cuando intentaba hablar con mi hermana sobre esto, ella simplemente respondía que también era madre y sabía lo que hacía. A medida que pasaban los días y mi hermana continuaba prácticamente viviendo en nuestra casa, noté que incluso mi hija comenzaba a mostrar signos de irritación. Mi hija valora mucho su espacio personal, y tener a su tía constantemente presente tratando de jugar con ella o interrumpiendo su rutina comenzó a abrumar y frustrar. En cierto momento mi esposo le dijo a mi hermana, en tono de broma: con todo el tiempo que pasas aquí podrías mudarte directamente con nosotros. Lo dijo de manera sarcástica, esperando que captara la indirecta y nos diera algo de espacio. Para nuestra sorpresa, mi hermana se tomó el comentario completamente en serio y respondió que sí. Comenzó a decir que era una idea fantástica y que podría ser la niñera de tiempo completo de mi hija y ayudarnos. Me quedé totalmente desconcertada y tuve que explicarle que mi esposo solo está bromeando y que no necesitábamos una niñera, ya que mi hija es perfectamente capaz de cuidarse sola. Esto
pareció ofender profundamente a mi hermana. De hecho me acusó de ser egoísta por no contratarla como niñera de nuestra hija. Argumentó que como soy una profesional que trabaja apenas paso tiempo con mis hijos, insistió en que ella sabía exactamente cuánta orientación necesita un niño, e insinuó que yo no estaba proporcionando suficiente atención a mi hija. Según ella me estaría haciendo un favor al asumir ese papel. Me sentí indignada por su atrevimiento. Ahí estaba ella, una madre que había perdido la custodia de sus propios hijos debido a su adicción a las drogas, tratando de darme consejos sobre crianza. La hipocresía era simplemente increíble. Estaba tan molesta que le pedí que se fuera de mi casa. Inmediatamente fue entonces cuando mi hermana pareció darse cuenta de lo seria que era la situación y se disculpó diciendo que no había querido sobrepasarse. La semana pasada fue el cumpleaños de mi hija y ella realmente quería ir a Disneyland. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo. Decidimos tomarnos unos días libres del trabajo y hacer un viaje en auto a Disneyland con la idea de pasar tiempo de calidad juntos como familia. Se suponía que sería un viaje especial solo nosotros tres, pero cuando mi hermana se enteró de nuestros planes, insistió en unirse a nosotros. No solo eso, sino que se ofreció a encargarse de toda la planificación y las reservaciones del hotel para el viaje. Todo lo que mi esposo tenía que hacer, según ella, era pagar. Al principio mi esposo y yo pensamos que era un gesto amable, parecía que quería ayudar, y no le dimos mayor importancia. Pensamos que si ella se ofrecía a planear el viaje nos facilitaría las cosas. Acordamos cubrir sus gastos. También nunca sospechamos que hubiera algo más detrás de su ofrecimiento. Parecía tan entusiasmada por ser parte de la celebración, y no teníamos razón para pensar que sus palabras ocultaban algo más que su deseo de participar en el día especial de mi hija. Un día antes del tan esperado viaje de cumpleaños de mi hija, ocurrió algo inesperado. Mi hermana fue a recoger a mi hija de la escuela, algo que hacía regularmente, pero no regresaron a casa como estaba planeado. Intenté llamar a mi hermana, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Me invadió una sensación de preocupación, así que llamé a la escuela de mi hija para confirmar si se había ido con mi hermana. La escuela confirmó que efectivamente se había ido con ella, lo cual me tranquilizó un poco, pero también generó más preguntas en mi mente. Después de todo, la escuela no estaba lejos de nuestra casa, así que no querían haber tardado tanto en llegar. Traté de mantener la calma pensando que podrían estar algo retrasadas. Decidí esperar un poco más. Sin embargo, después de 1 hora y media, cuando aún no habían regresado, comencé a sentir un pánico inexplicable. Podía sentir en mi interior que algo no estaba bien. En ese momento también contacté a mi esposo para explicarle la situación. Él inmediatamente comenzó a llamar a mi hermana, también intentando localizarla. No tenía sentido. Mi hermana no tenía ningún mandado que hacer y nunca ignoraría intencionalmente mis llamadas a menos que algo estuviera mal. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Por qué no habían vuelto todavía? Lo que más me preocupaba era que sabía que mi hija tendría hambre. A esas alturas, siempre era lo primero que mencionaba. Después de la escuela, la idea de que ella estuviera ahí afuera, posiblemente sin comer, sin saber cuándo volvería a casa, hizo que mi ansiedad aumentara. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaban? Y lo más importante, ¿estaban ambas bien? La incertidumbre era insoportable y no pude evitar sentir una creciente sensación de temor. En medio de mi pánico decidí llamar a mi madre para ver si había estado en contacto con mi hermana o si sabía algo de lo que estaba pasando. Al principio mi madre me aseguró que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero cuando mencioné que podría necesitar llamar a la policía, el tono de mi madre cambió inmediatamente. Pude escuchar la vacilación en su voz mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Mi madre hizo una pausa antes de explicar, y pude notar que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tu hermana y tu hija están en camino a Disneyland. Me quedé completamente sin palabras. Mi mente no podía procesar lo que mi madre estaba diciendo. ¿Por qué mi hermana llevaría
a mi hija a Disneyland, solo ellas dos, no tenía sentido. Traté de entenderlo, pero nada de la situación cuadraba. Rápidamente respondía mi madre con la voz temblorosa de confusión, pero se suponía que todos iríamos a Disneyland mañana. Tenemos todo planeado porque ella simplemente tomaría a mi hija y se iría así. No lo entiendo. Fue entonces cuando mi madre me lo explicó todo. Según ella, mi hermana había estado planeando esto desde hace tiempo. Al parecer se sentía muy triste por no haber podido crear momentos especiales con sus propios hijos, quienes ahora ni siquiera querían verla. Nunca había tenido la oportunidad de llevarlos a Disneyland, así que cuando supo del deseo de mi hija de ir allí, vio la oportunidad perfecta para vivir esa experiencia, pero solo con mi hija. Sin embargo, sabía que yo nunca estaría de acuerdo en dejarla llevar a mi hija sola. Por eso, según me explicó mi madre, mi hermana simplemente decidió recoger a mi hija después de la escuela e irse a Disneyland. Sin decirme nada, mi madre añadió: ella dijo que tú y tu esposo son padres, así que siempre podrían llevar a tu hija a Disneyland más adelante, pero por esta vez realmente quiere que este viaje sea solo para ella y tu hija piensa que será más especial si son solo ellas dos y no quiere que tú y tu esposo las acompañen. Me sentí furiosa. Le pregunté a mi madre cómo sabía tanto sobre lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, me confesó que mi hermana había estado planeando todo esto desde que le permitimos organizar el viaje. Había reservado hoteles y entradas solo para ella y nuestra hija, y cuando mi hermana le contó todo el plan a mi madre, ella inicialmente intentó convencerla de que no lo hiciera. Incluso consideró contármelo todo, pero mi hermana le suplicó que no lo hiciera, diciendo que su exesposo le había quitado a sus hijos y que estaba muy deprimida. Según mi madre, mi hermana le dijo que mi hija era lo único bueno que le quedaba y que quería crear algunos recuerdos especiales con ella. Viendo este viaje como su oportunidad para hacerlo, le grité a mi madre exigiendo saber por qué había ocultado algo tan importante. Como podía haber sabido del plan de mi hermana y no decirme nada? ¿Por qué había permitido que esto sucediera sin advertirme? Me sentí completamente traicionada, no solo por mi hermana sino también por mi madre. Se suponía que ella debía apoyarme. Mi madre intentó calmarme diciendo que todo estaría bien. Me aseguró que mi hermana me llamaría y me explicaría todo una vez que llegara al hotel con mi hija. Insistió en que dejara de preocuparme porque mi hija estaba con su tía y estaría bien. Sus palabras solo aumentaron mi furia. Ya no pude contenerme y le dije claramente a mi madre que lo que mi hermana había hecho era básicamente un secuestro. Se había llevado a mi hija sin mi permiso y ahora iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi madre trató de defender a mi hermana, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más explicaciones o justificación. Terminé la llamada con ella inmediatamente. Marqué al 91, les proporcioné el número de matrícula del auto de mi hermana y les expliqué que mi hija había sido secuestrada. Les informé sobre mi preocupación por la seguridad de mi hija dado el historial de adicción e imprudencia de mi hermana. También llamé a mi esposo y le conté todo lo sucedido. Él estaba tan impactado como yo. No podía creer que mi hermana hubiera llegado a tales extremos para llevarse a nuestra hija. Era una traición imperdonable. Y él estaba tan conmocionado como yo. Para resumir lo que sucedió después: mi hermana fue arrestada cuando los oficiales detuvieron su auto e intentaron sacarla. Ella se resistió. Tuvieron que usar la fuerza para someterla y ponerla bajo custodia. Honestamente, nada de eso me importaba. Solo me sentí aliviada cuando mi hija estuvo a salvo y de vuelta con nosotros. Cuando mi hija regresó, nos contó que mi hermana le había mentido diciéndole que mi esposo y yo nos habíamos negado a llevarla a Disneyland porque estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Mi hermana le había dicho que ella iba a salvar su cumpleaños dándole este regalo especial, llevándola en este viaje. Solo ellas dos. Me dolió mucho saber que mi hermana había manipulado y mentido a mi hija únicamente por su propio beneficio. Desde el arresto de mi hermana, mi madre no ha parado de llamarme, bombardeando con acusaciones y culpándome por todo lo sucedido. Según ella, soy egoísta y cruel por no permitir que mi hermana encuentre algo de felicidad llevando a mi hija de viaje. Insiste en que el plan de mi hermana
No pretendía hacer daño a nadie y que todo lo que yo tenía que hacer era mantener la calma, confiar en mi hermana y dejarla cuidar de mi hija. Soy yo la mala en esta situación. Actualización 1. Para ser sincera, el terror que sentí cuando no pude encontrar a mi hija es algo que solo los padres pueden entender realmente. Es una sensación indescriptible de impotencia y miedo, no saber dónde está tu hijo o si está seguro. Mi corazón latía descontroladamente, mi mente estaba llena de pensamientos aterradores, y sentía un dolor desgarrador al no poder protegerla en ese momento. Es una experiencia que ningún padre debería vivir jamás, y no le desearía ese miedo a nadie. Muchos me han preguntado si habría permitido que mi hermana llevara a mi hija con ella si hubiera pedido permiso. Mi respuesta es definitivamente no. No confío en mi hermana en absoluto. Nunca ha demostrado ser una madre responsable, ni madura, ni siquiera con sus propios hijos. Entonces, ¿cómo podría entregarle a mi hija sin tener la certeza de que estaría segura? He visto personalmente cómo mi hermana maneja las situaciones, y sé que el bienestar de mi hija no sería su prioridad. Además, mi hija ni siquiera se siente cómoda cerca de mi hermana. Durante meses mi hermana ha estado invadiendo nuestras vidas constantemente, cruzando límites y creando tensión. Hasta ahora habíamos intentado ser comprensivos con ella, entendiendo que había pasado por momentos difíciles, pero secuestrar a mi hija es algo completamente diferente. Es una locura, es decir, quien hace algo así es incomprensible. Mi hermana ha cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría y no hay justificación posible. No importa por lo que haya pasado, lo que hizo es imperdonable. Mi esposo está tan afectado por todo lo sucedido que no ha podido regresar a la oficina. Esta última semana ha estado todo el tiempo junto a nuestra hija, incluso durmiendo en el suelo al lado de su cama, porque teme que mi hermana pueda aparecer e intentar llevársela. Otra vez. Nunca lo había visto tan alterado, y lo entiendo perfectamente después de lo ocurrido. ¿Quién no estaría nervioso pensando si un familiar podría aparecer y llevarse a tu hijo en este momento? Mi hermana enfrenta graves cargos por secuestro y resistencia al arresto y pronto tendrá que presentarse ante el tribunal. Ya me he contactado con un abogado y estamos tramitando una orden de alejamiento contra ella. Nunca pensé que tendría que hacer algo así, pero no puedo arriesgar la seguridad de mi hija en el futuro. En cuanto a mi madre, sigue defendiendo a mi hermana, lo cual me duele profundamente. Sin embargo, cuando el resto de la familia se enteró de mi versión de los hechos, todos me apoyaron. A de mi madre, todos han expresado abiertamente su apoyo y entienden por qué tuve que hacer arrestar a mi hermana. Todos ven la gravedad de la situación y saben que lo que hizo mi hermana fue totalmente inaceptable. Es reconfortante tener su apoyo, aunque esto no hace que el dolor de lo sucedido sea más fácil de sobrellevar. Actualización 2. Hoy mi madre vino a nuestra casa y comenzó a gritarnos a mí y a mi esposo frente a nuestra hija. Inmediatamente empezó a acusarnos de no tener corazón y de arruinar la vida de mi hermana. No entiendes por lo que ha pasado, gritó. Tu hermana está sufriendo y tú solo estás empeorando todo presentando cargos. ¿Cómo puedes hacerle algo así a tu propia hermana? Se enfrenta a cargos, y todo esto es culpa tuya. Era surreal. Ahí estaba ella culpándome con el dedo, acusándome de ser fría y egoísta por no dejar que mi hermana tratara su depresión pasando tiempo con mi hija en Disneyland. Solo estaba tratando de compensar las cosas que perdió, dijo mi madre. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella no es la misma persona que solía ser. Deberías haber dejado que tu hija pasara algo de tiempo con tu hermana. No es para tanto. No podía creer que esperara, que ignorara todo el intento de llevarse a mi hija, las mentiras, la traición. Intenté mantener la calma y le expliqué que no importaba si era mi hermana. Lo que había hecho no era un simple error. Había tomado a nuestra hija deliberadamente y le había mentido. Entendía que había perdido a sus hijos, pero eso había sido por sus propias acciones. Ella era quien había consumido drogas, descuidado a sus hijos y engañado a su esposo. Le dije que me alegraba que le hubieran quitado a sus hijos porque ningún niño merecía crecer con padres tan egoístas. Mi esposo, que había permanecido callado por
Cortesía no pudo contenerse más, acusó a mi madre de fomentar el comportamiento de mi hermana señalando cómo había minimizado la gravedad de la situación. Fue directo, al decirle que no tenía derecho a hablarnos así, especialmente después de no haber impedido el plan de mi hermana. Su enojo era evidente mientras dejaba claro que no iba a dejarlo pasar sin importar lo que dijera, y que si dependiera de él, se aseguraría de que mi hermana permaneciera en prisión para siempre. Vi cómo mi madre se enfurecía al escuchar esto, parecía incapaz de enfrentar la realidad de lo sucedido. Le dije que estaba de acuerdo con mi esposo y que defender el comportamiento de mi hermana no ayudaba a nadie, pero mi madre solo repetía que mi hermana no tenía nada más y que la familia es la familia. Insistía en que deberíamos apoyarla sin importar qué, y que yo los había traicionado al hacer que la arrestaran. Mientras mantenía mi posición, mi madre finalmente dijo las palabras que más me hirieron: sabes que si no estás dispuesta a retirar los cargos contra tu hermana, entonces no puedes ser parte de mi familia, ya no eres mi hija. Te estoy sacando de mi herencia, lo estoy haciendo por lo que le has hecho a tu hermana, has arruinado su vida, y no te lo perdonaré. Siguió diciendo que ni siquiera soportaba verme la cara. Te has convertido en alguien que ni siquiera reconozco, me dijo. Con desprecio: te crié mejor que esto, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu propia sangre? Tu hermana ya ha sufrido suficiente y en lugar de apoyarla te has vuelto contra ella como un animal salvaje. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Mi madre estaba distorsionando todo, haciéndome parecer la villana de la historia. Ahora usaba amenazas financieras para manipularme. Era increíble, no solo me culpaba por las acciones irresponsables de mi hermana, sino que también me castigaba por proteger a mi propia hija. En ese momento me di cuenta de que no tenía sentido seguir hablando con ella. Era evidente que estaba tan desequilibrada como mi hermana, así que le pedí que se fuera, pero mi madre no había terminado. Te arrepentirás de esto, dijo entrecerrando los ojos como si creyera que estaba a punto de ceder ante la presión. Te arrepentirás de arruinar la vida de tu hermana, me aseguraré de ello. Desde entonces mi esposo y yo hemos decidido que necesitamos instalar cámaras alrededor de la casa. Ya las hemos pedido, Tim, que es la única manera de garantizar nuestra seguridad y privacidad después de todo lo ocurrido. Aunque la reacción de mi madre me destroza, sé que debo mantenerme firme. Mi hija es mi prioridad ahora, sin importar lo que diga mi madre. No puedo permitir que ella o mi hermana me manipulen para poner a mi hija en peligro. Actualización 3. Ha pasado tiempo desde mi última actualización. Hoy finalmente fue la audiencia en el tribunal para nuestro caso. Aunque mi madre había contratado abogados de primer nivel para defender a mi hermana, esto no pareció ayudar en absoluto. Las pruebas contra mi hermana eran contundentes. Había secuestrado a mi hija, y no existía justificación posible para sus acciones. Mi hermana intentó presentarse como una víctima, alegando que solo quería salvar el cumpleaños de mi hija, pero el tribunal no cayó en eso. Vieron más allá de la manipulación y las mentiras. El hecho de que se hubiera resistido al arresto e incluso peleado con los oficiales solo empeoró su situación. Finalmente el tribunal encontró a mi hermana culpable de secuestro y asistencia al arresto. Recibió una sentencia de 2 años de prisión. Además, nos concedieron órdenes de alejamiento, tanto contra mi hermana como contra mi madre. La decisión del tribunal fue clara. La negativa de mi madre a intervenir y proteger a mi hija significaba que había fallado en su deber como madre y abuela. El juez reconoció la gravedad de la situación, entendiendo que el comportamiento permisivo de mi madre representaba una amenaza significativa para la seguridad de nuestra familia. Las órdenes de alejamiento eran necesarias para prevenir daños futuros y asegurar que pudiéramos seguir adelante sin miedo a más manipulación o peligro. Sinceramente nunca imaginé que llegaríamos a esto: tener que tomar medidas tan extremas para proteger a mi hija de las mismas personas en las que alguna vez confié más. Pero al final la seguridad y el bienestar de mi hija tienen que ser lo primero, sin importar el costo. Estoy verdaderamente aliviada de que todo haya salido bien para nosotros.